A mí me han pedido hacer la presentación del manejo del paciente con accidente ofídico, pero el manejo prehospitalario. Entonces voy a compartir esto con ustedes y posteriormente vamos a entrar a una otra presentación Hola, hola, de hola, hola. Ofidios. Sí, te Doctor escucho. Lima, adelante. Sí, yo estoy ya en clase. ¿O todavía? ¿Me escuchas, Erasmo? Volumen aumentar. Adelante, doctor, adelante. Ya estoy, Erasmo. Ok, ok, ya. ¿No? Entonces vamos a usar la siguiente presentación para la que viene después de esta para hablar acerca del manejo de los accidentes ofídicos y para que ustedes puedan ver entonces de que sí, seguro no hay muchos cambios también con lo que, bueno, nos va a impartir la OPS en Santa Cruz. Entonces, este simposio internacional nos ha permitido hablar de la atención del paciente prehospitalizado con accidente ofídico. Adelante la otra, por favor. Entonces, el 16 de julio recordamos entonces el Día Mundial de las Serpientes. Las serpientes son importantes en el ecosistema, no se olviden. Yo nuevamente indicarles de que las serpientes, al igual que otros animales, son muy territoriales. No se olviden que los perritos van marcando su territorio, ¿verdad? Y ellos protegen su territorio y estos también. Ellos protegen su territorio y al ver invadido su territorio, entramos nosotros a esos lugares, ellos se ven obligados a atacarnos en pos de defender su territorio. Además, como les dije, contribuyen en el control de ciertas plagas, ¿no? Se comen a ciertos roedores, por ejemplo, que para nosotros resultan ser perjudiciales. Por lo tanto, si hubiese algún accidente causado por ellas, la finalidad no es matarlas, no es dar fin con ellos. Si nosotros podemos podemos realizar la captura de, de las serpientes y en lo posible viva, pues para posteriormente devolverla a su lugar de hábitat, ¿no? Y pues permitirle vivir. Solo un minutito, por favor, necesito hacer algo porque los de la OPS me están exigiendo hacer algo, entonces nada más voy a escribir unos segundos y continúo. Ya. Entonces, eso es el tratamiento prehospitalario. Entonces, una revisión general y rápida la vamos a hacer. La siguiente, por favor. Entonces, yo les muestro un poco de evidencia acá ya con ciertos artículos que hemos podido obtener también del Internet, donde evidenciamos nosotros que en el manejo del accidente ofídico prehospitalario, pues se realizan algunas medidas hechas probablemente en algún caso por el propio accidentado, por el propio o la persona que ha sido mordida, o por los familiares, amigos, o también por algunos médicos curanderos. Entonces, los conocimientos que se aplican en gran parte de los casos y que por eso también hay un subregistro importante en la información ahí en el SNIS, es porque antes de acudir al médico, pues lo que se suele hacer es ir al médico curandero. Entonces se toman ciertas medidas ahí en la comunidad en pos de mejorar la salud de ese paciente. Cambio, por favor.
Entonces ustedes ven prácticas y conocimientos terapéuticos culturales sobre la mordedura de arácnidos y ofidios en la población Huenque, Habeck, Villamontes, Bolivia, ¿verdad? Entonces ahí le preguntan, por ejemplo, eh, si alguien ha muerto por una mordedura de serpiente, por el envenenamiento por el veneno de un ofidio. Entonces lo que ellos explican es que no han visto dicha situación porque ellos aplican ciertas medidas en pos de mejorar el estado de ese paciente que ha sufrido, que probablemente van desde la aplicación. Lo que suelen hacer es matar al animal, aplicar sobre la piel del animal, o en algún caso usan la hiel de hochi también para impedir que el veneno se vaya dispersando, o incluso ponen heces fecales encima donde ha mordido el ofidio. Entonces se realizan ciertas prácticas que probablemente no sean las adecuadas y que más bien contribuyan en que el envenenamiento se agrave o se sufra algún tipo de complicación. ¿Cambio? Pueden ver entonces también otros accidentes ofídicos en pobladores del distrito Nuevo Mundo, en el municipio de Cesano, ¿no? En Chuquisaca. Entonces, donde también se hacen ciertas medidas en pos de mejorar. Cambio, por favor. Y hay un otro artículo también, creo que este es de la OMSA de La Paz, ¿no? Por favor, si podemos solo una imagen, ¿no? Para que yo pueda un poquito ver el contenido y así explicar. Podemos, Erasmo, solo ya. Quiero ver un poquito la letra. Eso, ya. El otro lado, sí, hacia tu derecha, Erasmo. Eso es lo que quiero ver. Ya, entonces, eso es importante entonces tomar en cuenta. Miren, se logró identificar técnicas de tratamiento y curación en el caso particular de la mordedura de serpiente. La literatura convencional indica que no todas las mordeduras de serpiente necesitan de antídotos, tales como el suero antiofídico polivalente o específico, que en muchos casos solo es necesario hacer tan solo un tratamiento sintomático del enfermo. Claro, muchas de las mordeduras pueden ser mordeduras secas que nosotros decimos, ya les voy a explicar el porqué de la mordedura seca, y pues en pos de eso, pues no se realizan algunas medidas, pero que tampoco se informan. Por eso el subregistro en estos casos. ¿Cambio? Cambiaremos la diapositiva. Tratamiento prehospitalario del accidente ofídico, actualización y problemática actual. Una revisión, entonces es para mostrarle que no solo esta situación pasa a nivel Bolivia, sino también en el mundo. Hay algunos artículos que también puse ahí acerca de la situación que ocurre en España, por ejemplo, y que creo que son similares a las que se practican acá en Bolivia cuando pues ellos consideran la no necesidad de administración de antídoto e instauran tratamientos desde la comunidad. ¿Cambio? Por eso no sé si lo podemos hacer solo una. Sin necesidad de esta diapositiva siguiente, la anularemos eso. Pondremos en presentación, es eh, en pantalla completa, si la pueden poner, no sé, eso, así. Y o pantalla completa, la copita si nos vamos. Eso es, así prefiero, ¿ya? Entonces la otra, por favor. La otra diapositiva.
Está bien, serpientes en Extremadura, entonces se hace lo mismo, ¿verdad? Que les decía que en Bolivia, en ciertos lugares de España también, ¿no? Acá dice, por ejemplo, algunos remedios para tratar el mordisco de cualquier bestia venenosa eran de tipo: toma plátanos, bebe su jugo, aplástalos y cúbrelos con orina rancia, ponlos sobre la llaga, esta se hinchará y sacará el veneno. Entonces, ese mismo tipo de actitudes, probablemente porque pues, nos han traído también ellos acá, es la que nosotros practicamos también en ciertas comunidades del... Cambiamos la diapositiva. Este es el curso que nosotros estamos obligados, ¿verdad?, a realizar, hasta no sé cuándo nos van a dar, pero me decían hoy de que es importante que nuestro correo en Hotmail sea el Outlook. No podemos, no vamos a lograr ingresar si es Gmail. Tiene que ser el Outlook para que nos permita acceder a dar los exámenes. Entonces, créense una cuenta con Outlook para poder realizar el curso y así poder acceder, ¿no? E ir hacia la ciudad de Santa Cruz y aprender algo más. Entonces, según según la OPS, las especies de serpientes venenosas más importantes en el estado plurinacional de Bolivia, una viene a ser la Botrops atrox, la Botrops matogrosiensis y Crotalus durisus. La responsable de la gran mayoría de los accidentes es Botrops matogrosiensis, dicen. Entonces hay que tomar en consideración de las Botrops, de esta familia Botrops, a 7, ¿no? A 7. Y no sé realmente, pues es lo que a mí me gustaría saber, es lo que siempre digo: si algún residente se interesara en trabajar con algún biólogo y hacer su tesis, ¿no? Una tesis de tipo prospectiva para ver en Cochabamba, por ejemplo, cuál de las Botrops es la más frecuente, porque Matogrosiensis y Santa Crucis pienso, para Santa Cruz, pero en Cochabamba tenemos a Botrops jonatani, a Botrops New Baby, ¿no? Está Botrops taeniata, por ejemplo, acá en los lugares del Parque Tunari, en la zona de la Maica, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber, por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, ver cuál de ellos es realmente. Podría ser Botrops atrox, sí, pero Matogrosiensis no sé hasta cuánto de cierto sea que es el que afecta al departamento de Cochabamba. Yo creo que es más Matogrosiensis y Santa Crucis para el departamento de Santa Cruz, pero también está la Botrops bilineata, o conocida más con el nombre de Lora, ¿no? Porque esta suele habitar en los árboles, mimetizándose con el color verde de los árboles. En promedio, 900 casos, dice, de accidentes ofídicos por año, con una incidencia estimada de alrededor de 9 por 100,000 habitantes. Yo creo que es un tanto más, ¿verdad? Porque cada vez nosotros invadimos más territorios de ellos, y al invadir, entonces nos vemos afectados también por ellos. No existen datos oficiales por ese subregistro, ¿no?, de mortalidad por accidente ofídico. Puede considerarse conservadora una estimación de 40 muertes anuales para el país. La subregión amazónica boliviana concentra el 35% de los casos, ¿no? Entonces, esto es lo que dice la OPS respecto de Bolivia. Vamos a poder, no sé, hacer más preguntas en este curso al cual nos está invitando la OPS en Santa Cruz el lunes 6 y el martes 7 de abril. Entonces vamos a poder informarnos, y probablemente ellos tengan algunos estudios en los que dicen que es Botrops matogrosiensis el que pues afecta a todo el territorio, o pues el área selvática de Cochabamba, ¿no? Que el trópico de Cochabamba. Pero Crotalus también está presente. Crotalus durisus solo
Esta es la cascabel, que está presente también en el departamento de Cochabamba, ¿no? En ciertos lugares. Yo con el tiempo me he ido ya haciendo un diseño de mapa, como un mapa ya ahí en mi cerebro, y cuando llega un paciente con un accidente ofídico, lo primero es que pregunto la procedencia, ¿no? Y de acuerdo a la clínica, si es que este paciente no estuviese sangrando, por ejemplo, y me dice que viene de Vila, por ejemplo, Vila en la provincia Clisa del departamento de Cochabamba, ya Vila viene a ser un tanto más caliente y parte del Chaco boliviano. Entonces, seguro que en ese lugar va a ser más Crótalus. O está el municipio de Capinota, por ejemplo. Si es Capinota, pues tengo que pensar en que podría ser Botrops o Jonatani, pero también podría ser Crótalus, porque es caliente también, es el Valle Bajo de Cochabamba. Entonces, según eso, me voy guiando yo para determinar cuál de los antiofídicos vamos a hacer uso, y eso es corroborado, por supuesto, con los laboratorios. No nos apresuramos mucho en el utilizar, ¿no? Hasta que no confirmemos con los datos laboratoriales, a menos que el paciente esté sangrando o haya algunos datos de sangrado como alteración del estado de conciencia, dificultad respiratoria, dolor abdominal y esas cosas que nos van a hacer usar ya el suero antiofídico con una sospecha diagnóstica. Cambio, por favor. 2.7 millones de personas son mordidas cada año por serpientes venenosas. No existen cifras definitivas por año. El 24, las estadísticas se basan en estimaciones anuales. Los incidentes a menudo no se denuncian, especialmente en áreas rurales, lo que dificulta obtener número exacto. Un estudio publicado de abril del 24 que revisó datos epidemiológicos también reafirma la estimación de 1.2 a 5 millones de casos de envenenamiento anuales a nivel mundial. Eso está en PAHU, también en lo de la OPS. ¿Cambió? Según las últimas estimaciones, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicada el 23, que dice lo siguiente a nivel global, que nos dice que cada año se producen alrededor de 5.4 millones de mordeduras de serpientes en todo el mundo. De estos casos, 1.8 y 2.7 millones resultan en envenenamiento. Las mordeduras de serpientes venenosas causan 81.410 a 137.880 muertes al año. El triple de personas sufren discapacidades permanentes como amputaciones por los efectos del veneno. Entonces hay que considerar también importante su cambio. En la región de las Américas, 57,000 personas al año son mordidas, registrando una tasa de letalidad del 0.6% y graves secuelas para más del 3% de los pacientes. Aunque el impacto real en la región podría ser aún mayor debido a la baja notificación de los casos. No se comunica, eso es importante. Eso dice la OPS, como les estamos mostrando. ¿Cambio? La situación en Bolivia es alarmante, ya que se calcula que cerca de 2.640 casos por mordedura de ofidios desde el 2010 al 2013, de los cuales 1.400 de ellos fallecieron, afectando principalmente a personas que viven en zonas rurales, que son de escasos recursos y cuya subsistencia se basa solamente en la agricultura y otras actividades de campo. No lo digo yo, ¿no? Por eso es que les estoy colocando los artículos de donde hemos obtenido esa información. Ahí abajo ustedes tienen la fuente. ¿Cambio? El abordaje diagnóstico ante la mordedura de serpientes venenosas. La mordedura de serpiente es una emergencia médica.
Las características del envenenamiento son variables. En el abordaje intervienen una serie de factores. El diagnóstico oportuno, el tratamiento eficaz, es también, dice, un desafío, más cuando desconocemos el tipo de serpiente y la cantidad de veneno inoculada. Entonces, a mí me gustaría realmente, por eso que me va a resultar interesante, porque van a estar los herpetólogos, imagino, en el departamento de Santa Cruz, y me gustaría saber, por ejemplo, en una mordida, cuánto de veneno inoculan los diferentes tipos de serpientes que nosotros tenemos acá en el país y que es igual para todas las Américas, porque solo cambia de nombre la serpiente. Entonces, si yo conozco la cantidad de veneno que ha inoculado esa serpiente, yo ya sé cuántos frascos de suero antiofídico voy a usar. Y dependiendo cuál de ellos es, diré, voy a usar el amarillo, voy a usar el azul. Y vamos a decir, bueno, empecemos dando tal cantidad de frascos y así. El grado de toxicidad puede estar relacionado con los componentes específicos del veneno. Unos son neurotóxicos, otros son hemotóxicos. A algunos además se incluye la proteólisis, la citólisis. Entonces hay que tomar en cuenta esos datos también a la hora de practicar la atención en estos pacientes. Cambio. Debido a la gran variedad de manifestaciones, se deben buscar siempre la asistencia y asesoría de expertos, como herpetólogos, médicos, toxicólogos, clínicos y áreas afines. El manejo, no crean, ¿no? Los biólogos nos ayudan mucho. Yo tengo, para suerte mía, pues no sé, ahí en el hospital bien a Manuel, que es el biólogo, a quien alguna vez recurrió y le digo, oye, de tal lugar, ¿cuál de ellas puede ser? Entonces, Manuel, como ha viajado tanto con el National Geographic, ayuda bastante. El manejo de la ofidiotoxicos, también llamado ofidismo, accidente ofídico o síndrome ofídico, varía según la geografía o la idiosincrasia de cada país, así por las características de los venenos y de los antídotos, ¿ya? Lo nuestro siempre va a ser mejor, ¿ya? Porque nuestros sueros antiofídicos no nos dan ciertos efectos adversos. Nosotros hacemos nuestros sueritos en llamitas y en burritos. En el resto del mundo hacen en caballos. Quizá eso hace que haya una diferencia antigénica también. El tipo de alimentación de la serpiente también puede hacer un cambio, no sé, en la composición del veneno de las serpientes. Entonces son datos a tomar en cuenta. Cambio. Ese abordaje diagnóstico ante las mordeduras de serpientes venenosas, esto ha generado la existencia de diferentes protocolos. Por ejemplo, Boyd et al. Reportaron más de 3.500 referencias bibliográficas sobre este tema. Pero en general se encuentra que las recomendaciones y pasos a seguir sobre los primeros auxilios son conflictivos, contradictorios y ambiguos, lo cual puede causar más daño que la mordedura misma, generar la pérdida de valioso tiempo, provocando secuelas o la muerte del paciente y aumentar los costos de recuperación y tratamiento. Entonces, lo que queremos, ¿no? Ya luego, después de esta reunión en Santa Cruz, yo creo que nos vamos a tener que sentar los toxicólogos y vamos a sacar, yo creo, un protocolo para manejo, pues, conjunto en todo el país, ¿no? Para Botox tal cantidad de sueros, para Crotalus tal, para la Quesis tal cantidad, para Microrus no tenemos antídoto en el país, pero va a valer esta oportunidad para que la OPS, a través de los contactos Argentina, Perú, Brasil, entonces podamos también tener nosotros a disposición el suero antiofídico para coral, para
las coralillos verdaderos, ¿sí? Esos son las microrus. Entonces, vamos a sentarnos y hay que elaborar ese protocolo y hablar un solo idioma, todos los bolivianos que manejamos este tipo de accidentes. ¿Cambio? La importancia de identificar la especie. Es común preguntar si el paciente vio la serpiente, aunque usar la descripción de la víctima no es un método fiable. Existen inconsistencias desde el nombre con el que se les conoce en cada región. Serpientes no venenosas suelen ser nombradas con el mismo nombre que una serpiente venenosa. Ustedes pueden ver acá que las botrops en algún lugar llamamos en el oriente de Bolivia como Yoperafobobo. Dormilona y Quella lo llamamos así en el territorio cochabambino, Valle Alto, en Tiraque, en la parte de los yungas de Mandiola de Cochabamba, le dan ese nombre de Dormilona y Quella. En cambio, la aripanoa recibe el nombre ahí en el trópico Cochabamba, pero ustedes verán que Jergón, Yarará, Jararaca, entonces esos nombres, pues en algunas otras latitudes del país. Y la lora, la famosa serpiente Botrops de color verde, es verde la lora, ¿no? Y les dije que vive en los árboles, es arborícola lora, y se mimetiza con el color verde de las hojas. Ahora, por donde ha sufrido el paciente la mordedura, si fuese en la cabeza, fuese en las manos, en los brazos, ¿no? Entonces yo ya puedo suponer que ha sido lora la que ha afectado, porque como vive en altura, la cara es la que va a sufrir pues la mordedura, o los brazos cuando uno está cortando la maleza con el machete. Entonces ahí es donde las manos, los antebrazos pueden sufrir la mordedura. Entonces ustedes tienen que ver eso, que las botrops pueden recibir diferentes tipos de nombres. Las laquesis están como pucarara, cascabel puga, siacae, jarapa, surucucú, chuchupé. Entonces, nombres, ¿no? Lo importante es saber en qué lugar de Bolivia yo lo voy a encontrar a la quesis. Es una serpiente realmente grande, la quesis, mide alrededor de 3,5 metros. Imagínense la cantidad de veneno que inocula la quesis, ¿no? Y cuánto de suero antiofídico yo voy a usar en esos casos. En la clínica, ¿cómo voy a reconocer yo de que estoy frente a una laquesis? Y está, por supuesto, microrus. No habían reportes de microrus en el país, de accidentes por coral, pero el cambio climático, las lluvias constantes, miren, sigue lloviendo. Estamos marzo, vamos a entrar a abril, se ha pronosticado que va a seguir lloviendo incluso en abril todavía. Entonces el cambio climático ha llevado a que las lluvias pues sean, no sé, mucho más agua, y al invadir hábitats de las microrus, de las corales, estas accidentalmente llegan a cobijarse al interior de nuestras casas, y hemos tenido ahora reportes, nosotros acá en Cochabamba, 3 casos de microrus. 2 de ellos han pasado a terapia intensiva, ¿no? Donde se ha hecho el manejo al no contar con el suero respectivo para estos casos. Entonces hay que saber diferenciar si es una coral falsa o una coral verdadera, ¿sí? Cambio. Entonces, ustedes tienen imágenes como estas en la otra presentación, que la voy a hacer realmente rápida. Ustedes van a poder ver que está identificado los lugares donde podemos encontrar a ellas. Yo he tenido, gracias a Erasmo, que siempre estamos en contacto, Erasmo me llama, me dice, doctor, tengo un paciente, está yendo rumbo con Cochabamba. Entonces, en el caso de crótalos, hemos tenido el caso de un accidente crotálico ahí de los yungas de La Paz. Yo preguntaba si el clima en ese lugar, a pesar de ser un humedal, también los yungas, si en esa parte era un tanto seco.
Entonces el paciente me dijo, es un tanto seco mi lugar, doctor, y sí hay cascabel, me dijo él. Y eso le preguntaba a él, porque su CPK se me disparó como a 70,000 de CPK. Imagínense eso para el riñón. Entonces ha sido un manejo, creo, exitoso en él que hemos dado pues de alta, pero manejo en equipo nuevamente con la ayuda de los nefrólogos también hemos podido pues hacer una buena labor en este paciente. Entonces, está plenamente identificado, tenemos entonces muchas serpientes, pero no me digan que acá hay por ejemplo, una cobra real. Eso es imposible, no es para hábitat nuestro las cobras reales, ¿no? Aunque sin embargo, en estos tiempos, nosotros hemos sabido que en el sector de la laguna Alalay, por ejemplo, se hablaba que en la laguna Alalay han encontrado hasta pirañas, ¿no? Ya hemos encontrado serpientes venenosas y esto probablemente por la gente que en algún momento se interesa por estos animales, los tienen como mascotas y luego los abandonan. ¿Dónde suelen abandonar? Ahí en la serranía de San Pedro, que está próximo a la laguna Alalay, y en el caso de esos peces que les acabo de decir, entonces han hecho lo mismo. Entonces, como se ha hecho un cambio de todo el ecosistema y además se ha sacado un montón de lodo del lugar, entonces imagino, ya no había peces con la cantidad de agua que había, y se ha tenido que sembrar nuevamente peces en el lugar que los han traído, creo, desde México, estos peces. Cambio, por favor. Cambiamos. ¿Ya? Se ha informado morbilidad grave, incluso la muerte después del envenenamiento por mordeduras de serpiente de cascabel decapitadas, ¿ya? Las cabezas como acto reflejo, una vez que las han cortado las cabezas, todavía tienen esa capacidad, dice, de morder. Entonces, no son quizá accidentales cuando uno recoge la cabeza, pum, puede sufrir la mordedura. Esta mordedura bien puede ser seca o bien puede inocular el veneno, por no olvidar que está precisamente en la cabeza las glándulas venenosas conectadas a sus dientes, ¿no? A sus dientes que en el caso de las serpientes están diseñadas para morder. Eso también sirve porque vamos a observar 2 puntos de inoculación. En el caso de serpientes, 2 puntos de inoculación. En el caso de serpiente o de solo culebras, entonces yo voy a observar muchos dientes. En lugar de la mordedura, muchos dientes. Y eso también me sirve para diferenciar. Y si yo veo muchos dientes, digo, no, esta es solo una culebra. Y las culebras sí tienen veneno, pero no quizá en cantidad que a nosotros nos permita o nos cause daño, sino les sirve a ellos para atrapar ciertas presas para su alimentación. En cambio, la cantidad inoculada por una serpiente es mucho mayor, ¿no? Ellas en una segunda mordida no aplican pues ya veneno. Quizá en la primera mordida es que han vaciado las glándulas y en una segunda mordida ya no, ¿no? Entonces es importante también conocer eso. Si es posible, el herpetólogo experto debe identificar la especie. Se recomienda que el traslado de esta sea en solución de etanol al 70%. Conocer el espécimen es de ayuda diagnóstica valiosa, pues el conocimiento de la especie y la observación de las manifestaciones clínicas de envenenamiento son cruciales, lo que podría preparar a los médicos para indicar la fagoterapia específica y estimar las manifestaciones clínicas esperadas. Cambio. Importancia de la historia clínica. La historia clínica nos va a servir de mucho porque es a través de ella que uno va a poder identificar al tipo de serpiente
En Australia, como dice la diapositiva, ellos cuentan con un kit de identificación de veneno. Estos kits nosotros no los tenemos. Ellos nada más con estos kits de la herida toman una muestra y estos kits les permiten a ellos identificar cuál serpiente es. No olvidar que el lugar donde más serpientes hay en el planeta es precisamente el continente australiano. Ahora, si me preguntan ustedes, si me dicen cuál de las serpientes son más tóxicas, las que viven en el mar o las que habitan la tierra, las que viven en el mar son un tanto tóxicas que las que habitan en la tierra. En nuestro entorno no, dice, el diagnóstico se realiza mediante una combinación de historia clínica, exploración física y estudios auxiliares. Nosotros nos basamos en eso, ¿ya? Ya les he manifestado que a no ser que el paciente esté sangrando, de que estemos sospechando un sangrado, indicamos ya el suero antiofídico o pues esperar no que salgan los resultados del laboratorio, el fibrinógeno especialmente, que nos va a decir qué suero vamos a usar. ¿Cambio? Una historia clínica detallada incluye preguntas sobre circunstancias de la mordedura, detalles de la serpiente, identificar las primeras manifestaciones clínicas, sí, dolor, sangrado, seguro que va a haber cuando la mordedura es por Botrops. En tanto, las mordeduras por Crotalus, que no son, no es hemotoxina, más bien es una neurotoxina, no va a estar presente. No hay mucho dolor en esos casos, pero en el caso de cascabel de Crotalus, más bien está presente la dificultad respiratoria, no por compromiso de musculatura intercostal, pero también de diafragma. Entonces, en Botrops sí voy a ver sangrado y dolor a través de los puntos de inoculación. En el caso de Crotalus, dificultad respiratoria, ¿no? En cambio, si fuese la quesis, por ejemplo, quizá yo observe hipotensión. Es un dato que hay que tomar en cuenta y decimos, está hipotensando, esa es la quesis. Eso ya, pues con el tiempo, ¿no? Los años que estamos nos ha enseñado esta serie de datitos que nos son útiles a la hora de hacer un correcto diagnóstico. Si se aplicaron medidas iniciales, uso de torniquetes, remedios caseros o prácticas de manipulación como succión, cortes, que no se deben realizar, ¿verdad? Los cortes o succiones no está recomendado por la Asociación Americana de Corazón porque ya les he explicado que en vez de tener un paciente, yo voy a tener dos, porque ese paciente si tiene caries, a través de las caries va a entrar el veneno a él más. Por otra parte, los torniquetes decían no, pero ahora dicen sí, pero pues hay que hacer un control estricto porque hay que ir aflojando cada cierto tiempo, ¿verdad? Lo importante es que si el paciente estuviera acompañado por una otra persona u otras personas, pedirle al paciente que esté lo más quietito que pueda una vez que ha sufrido mordedura. Que esté lo más quieto, porque si él hace movimiento, entonces el veneno también tiende a viajar. Con el movimiento muscular, este también va a viajar hacia otros lugares. En tanto, si está quietito, el veneno queda en el lugar. Entonces, hay que tranquilizar al paciente, pedirle estar tranquilito hasta llegar a un centro que cuente con los sueros antiofídicos. Reconocer entonces que los grupos de riesgo siempre son los niños y los adultos mayores, pero las embarazadas. Ahora, la única situación en la que yo voy a usar vitamina o que diga plasma, por ejemplo, plasma fresco congelado, es en este tipo de paciente, en embarazada. Solo en embarazada voy a usar plasma. En el resto de los pacientes, aun sea niño o adulto mayor, yo no puedo usar hemocomponentes, plasma o crioprecipitados. Luego los pacientes tienden a no saber cómo devolver eso.
¿no? Aplicado el suero antiofídico, uno debe darle tiempo al organismo a ir restableciendo todo, ¿ya? Y los controles laboratoriales que son importantes. Aplicado el suero antiofídico, el primer día hay que pedir cada 6 horas los controles. El segundo a las 24 horas, una basta, y luego solicito a las 48 y a las 72. Una vez que yo vea de que el TP y el INR se van restableciendo, van volviendo normalidad, y yo digo, hay fibrinógeno ya para la formación de protrombina, por lo tanto, ya nos vamos quedando tranquilos, pero con la indicación de que hay que observar signos vitales, conciencia, presión arterial, dolor, que refiere a dolor abdominal, o alteración del estado de conciencia si uno está sangrando. Entonces, ahí seguro vamos a decir hay que ponerle más suero porque no ha bastado esto. ¿Ya? Cambio. El examen físico, entonces, importante lo que les decía, un punto de inoculación o 2 puntos de inoculación, serpiente. Muchos puntos de inoculación es solo culebra. Cambio, por favor. Las heridas deben considerarse graves, ¿no? Con síntomas como miedo y angustia en ocasiones, agitación, temblor, parestesia, hipoventilación, diaforesis profusa, taquicardia, sequedad de boca, vómitos y diarreas. En esos casos, entonces, considera de que es realmente grave la situación, ¿ya? Cambio. Las mordeduras secas. ¿Cuándo va a ser una mordedura seca? Probablemente la serpiente se alimentó antes del accidente ocurrido en un humano. Si se alimentó ya con anterioridad, seguro en las glándulas venenosas ya no va a haber. No va a haber veneno. Por lo tanto, esa situación la vamos a considerar como mordedura seca. Las mordeduras secas y leves sí están presentes, aunque la mayoría pues se engloba como moderadas, y graves en el caso de las laquesis, por ejemplo, resultan graves porque vienen en situación pues que muchas veces preocupa. Cambio. Datos clínicos de envenenamiento, entonces la clasificación que vamos a ver enseguida. Cambio. Entonces tenemos los componentes de los venenos. Les decía, Botrops es proteolítica, coagulante, nefrotóxica y vasculítica. Entonces, Botrops, en resumen, es hemotoxina. Laquesis, en resumen, es hemotoxina, pero les decía, tiene un efecto vagal que produce hipotensión laquesis. Crotalus es sobre todo neurotóxica, aunque es algo hemotóxica, pero el componente neurotóxico predomina, ¿ya? Y acá no hay mucho dolor. En cambio, Microrus es neurotoxina pura. Lo bueno viene en frasco pequeño, dice, porque Microrus no mide más de 60 centímetros, sus dientes son pequeños, pero la cantidad de veneno inoculada es suficiente, ¿sí? Entonces tenemos los accidentes estos que los vamos a clasificar leves, moderados, graves, y pues hay clasificación clínica según datos o signos y síntomas que se presenta. Cambio para cada uno de ellos, ¿sí? Por tiempo, que el tiempo apremia, entonces estoy pasando, pero van a tener la presentación, pero también los manuales, ¿sí? Cambio. Cambiamos. Lo cambiaremos. Clasificación por síntomas, entonces, según grado también, primer 0, 1, leve y mordedura seca, como ya dijimos. Hay una otra forma en la que yo clasifico también, ¿no? Según el tiempo de coagulación, por ejemplo. Según el tiempo de coagulación, si la coagulación normalmente debe ser de 0, pónganle hasta 15. Debe coagular en ese espacio de tiempo la sangre, ¿no? Si no coagula,
de 0 a 15, yo estoy, o coagula más bien, de 0 a 15, estoy indicando que la mordedura es leve, ¿no? Leve. Pero si coagula entre 15 y 30 minutos, yo coloco como moderado. Y si es mayor a 30 minutos, digo grave, ¿ya? Ahora también según segmentos, si la mordedura ha sido en la mano y solo la mano está con proceso inflamatorio, digo, solo es un segmento. Un segmento, 2 frascos. Si es antebrazo más, 4 frascos. Si es todo el brazo, digo 6 frascos o más. Entonces, también de esa forma uno puede indicar la cantidad de frascos que vaya a usar. ¿Ya? ¿Cambiamos? Seguimos, cambiamos la otra más para ir violentos al otrito. Entonces, reacciones de hipersensibilidad del veneno. No se olviden, las reacciones pueden ser no del veneno, sino más bien estamos equivocados en la diapo, era poner reacciones a los sueros antiofídicos, y estos pueden causar hipersensibilidad de tipo 1, pero hipersensibilidad también de tipo 3, reacción antígeno-anticuerpo. Y aquí está entonces la enfermedad de Heno, el famoso Steven Johnson, ¿no? Entonces, si vamos a usar suero, si usamos suero, hay que estar seguros de que estamos frente a un animal ponzoñoso. Ya les he indicado, no es aplicar por aplicar, porque podemos necesitar en algún momento realmente los frascos estos, y como ya se ha generado anticuerpos en mi organismo, reaccionar dándome pues complicación más grave. Entonces hay que estar muy seguros de lo que estamos haciendo también. Y por eso es que yo soy muy cauto y digo, no, no pueden tener los primeros ni segundos niveles, porque ellos falta que dominen la parte esta de toxicología, porque si no van a aplicar, si les dicen fue picadura y ven algún síntoma de gravedad, ya le van a poner el suero. Entonces no es tan así, hay que estar muy seguros para evitar que el suero me produzca, ¿no? Pero aplicados pueden haber estas reacciones, y es por ello que el control yo debo hacer de ese paciente una vez dado de alta, pedirle de ocurrido el evento, 7 días después debe estar retornando el paciente. Si hoy fue la mordedura viernes, pedirle que el siguiente viernes él esté viniendo por la consulta externa para ver si no hay hipersensibilidad, sobre todo tipo 2, una enfermedad de heno, que es lo más frecuente, o darle el número telefónico y decirle, pues usted me va a avisar si aparecen granitos, si le salen adenopatías, y pues eso es importante. ¿Cambio? Bien, seguimos con la clasificación esa. Vamos cambiando, a ver, por favor, alguna diapositiva ahí importante. La severidad del ofedismo, el diagnóstico diferencial. Esto también es importante, ya les dije. Es hemotoxina loxóceles, no se olviden, hemotoxina loxócel, también Botrops es hemotoxina. Ustedes han podido ver que algunas orugas de mariposa ahí en la Amazonía también son hemotóxicas, y algunas otras también son hemotoxinas, hasta Escherichia coli de tipo, una de las Escherichias, a ver cuál es, entero hemorrágica, entero invasiva, sí, toxigénica, pero también una de las Escherichias resulta ser también hemotóxica, ¿verdad? Porque pueden producir alteraciones en la sangre. Entonces, tomar en cuenta que hay que hacer diagnóstico diferencial también. Cambio. Bien, laboratorios, entonces se solicitan todos los laboratorios de rutina, pero también acá hay que incluir el fibrinógeno, el CPK. En el caso de sospechar Botrops, fibrinógeno es importante. En el caso de sospechar Crotalus, el fibrinógeno es importante, pero también
la creatinfosfoquinasa, el CPK, ¿no? Y si pensamos que hay ya instalada una rhabdomiólisis, pedir electrolitos además, incluyendo el fósforo y el calcio, que es por daño muscular, su elevación o su disminución, ¿verdad? Y eso va a conducir a una falla renal. Cambio. Se van haciendo entonces en algunos otros países, algunos otros laboratorios que lamentablemente nosotros no tenemos estos laboratorios para la identificación de algunos tipos de venenos. Nosotros, lamentable, no contamos. A ver, vamos a ver qué nos ofrece la OPS. Cambio. El tratamiento, manejo en lugar donde ocurre la mordedura, les hemos dicho entonces lo más quietito que se pueda hasta llegar. Hay que inmovilizar el miembro, no realizar cortes, no realizar aspiración del veneno y tampoco desesperarse, ¿no? Que el paciente quede lo más quietito si es que está con ayuda y transportarlo lo más tranquilo hasta un lugar donde se le aplique el suero antiofídico. Cambio. Bien, en lugar de los hechos ya les he hecho un resumen, cambio, ahí van a tener la diapositiva. Cambiamos, ¿sí? En hospital, el abordaje, bueno, los antídotos. Ustedes pueden ver en la imagen que tenemos frascos amarillos y frascos azules que ya lo conocen. De forma rápida, si podemos cambiar la otra presentación, por favor. Bien. Ya estamos muchos años, ¿verdad? Si top 19 años de servicio a Cochabamba, somos el Centro de Información Toxicológica Hospital Viedma. ¿Cambiamos, por favor? Voy a correr porque muchas de las cosas que les he dicho ya está acá, pero la mordedura de serpiente ofidismo es un síndrome causado por la inoculación de sustancias venenosas de algunas de las serpientes venenosas, ¿ya? Cambio. Entonces, ahí dice, los venenos siempre son una mezcla compleja de varias sustancias. Hemos podido ver que las bótrops son citolíticas, son proteolíticas, son nefrotóxicas, pero principalmente contienen hemotoxinas, al igual que las laquesis, ¿no? Se deben tomar en cuenta esto. Si es nefrotoxina, pues hay que ver que el riñón nos esté afectando. Las laquesis hacen lo mismo, pero que tiene un componente vagal que produce hipotensión, ¿no? Y las crotalus, pues más es insuficiencia respiratoria, y las microros, por supuesto, insuficiencia respiratoria porque es neurotoxina pura. Esto se muera haciendo un paro cardio, primero respiratorio y luego cardiorrespiratorio. ¿Cambiamos? Ya sabemos lo que sucede en Bolivia, pues importante va a ser de conocer cuál de ellas es la que realmente afecta en todo el país, pero son 7 de importancia descritas en el país. Está Botrops matogrosiensis, Antae cruzi, Botrops atrox, Botrops newbeidi, Botrops jonatani y Botrops taeniata, ¿no? Taeniata para Cochabamba, acá
aeropuerto, el Parque Tunar y esos lugares. ¿Cambio? Bueno, vamos cambiando esto también, que ya les he hablado un poco o bastante, creo, de la epidemiología. Si lo vamos cambiando, por favor, me voy a la siguiente diapositiva. Entonces, es importante que ustedes, solo la colita, fíjense la colita, por favor, la colita, ¿sí? Ustedes ven que en las no venenosas la colita va terminando gradualmente en punta, como si fuese de ratón. Como si fuese de ratón, termina en puntita. En cambio, en las venenosas, la terminación en punta es de forma abrupta. De gruesa, pum, se ha hecho delgada. Eso ya me sugiere que es venenosa. Más los datos clínicos que esté presentando el paciente, pues ya tenemos un diagnóstico. Cambio. Bien, entonces cambiamos, vamos cambiando. Botrópico, crotálico, laquésico, micrórico. Aquí están los mapitas donde uno, los mapas, por favor, de Bolivia, donde uno, los mapas, donde tiene, ¿verdad? Entonces está ya especificado donde yo encuentro que habita Crotalus, el género Microrus, género Lachesis, género Botrops. En Santa Cruz, sí, pues muchas Microrus podemos encontrar, sobre todo en la parte Chaco de Santa Cruz, ¿no? Cambio. Bien, ¿qué hacer ante una mordedura de serpiente? Importante, solicitar fibrinógenos, CPK, electrolitos, hay que ver pruebas de función renal, ¿no? Para ver si no hay alguna complicación. Cambio. Y los lugares probablemente más frecuentes donde muerden, ¿sí? Con la otra diapositiva, la que sigue, por favor. Entonces ustedes podrán ver con esta diapositiva que lo más frecuente son los pies. Luego están las manos. Están luego los muslos y las pantorrillas. La imagen esa están luego. Entonces, acá les hemos puesto la imagen de unas botas especiales con las que se debe de entrar a monte para evitar precisamente pues las mordeduras por serpientes. Son botas con un, no sé, con una tela especial que impide de que los dientes puedan ingresar. Cambio. Cambiamos, entonces la clave está en la especie y el lugar para elegir entonces al suero que vamos a aplicar. Cambio. Ya acá las reacciones que les hemos hablado, reacciones inmediatas, tardías, tomen en cuenta siempre la reacción al heno o de heno. Cambio. Los laboratorios de nuevo. Acá está la clasificación para nosotros en el país, ¿no? Según tiempo de coagulación, lo que les había indicado, de 7 a 11 minutos, leve, prolongado hasta 30 minutos, moderado, más de 30 minutos, grave, ¿sí? Grave. Tenemos las botox, el laquésico, el crotálico, ya, todos el cambio, por favor. Las reacciones, puede haber una necrosis epidérmica tóxica también, es una eventualidad que también puede suceder en los pacientes, ¿sí? La necrosis epidérmica tóxica es como si el paciente sufriera una quemadura, solo hay compromiso de la epidermis, no es como un cambio de piel, como hacen las serpientes, no se vuelve a nacer con una nueva piel este paciente, puede ser ocasionado por un montón de otros medicamentos también, pero que puedes también estar presente en este tipo de reacciones. Cambio. Entonces, leve, moderado, grave, graves, y así la clasificación para todos los componentes del veneno también, que les repito. Cambio. Quiero ir un poco más al tratamiento. Cambio, por favor. Quédate ahí, por favor. Entonces ahí tiene a Botrops albus, Botrops andinus, Botrops taeniata, y aquí tenemos a la biliniata. Ustedes pueden ver que tiene color
verde. A la biliniata entonces le llamamos lora, pero es una botrops, por lo tanto es hemotoxina. Pero los nombres que reciben, pues según el lugar de procedencia del paciente, pues es importante conocer, porque ellos no nos van a decir me ha mordido una botrops, sino pues me ha mordido o he tenido una picadura por la aripanoa si estuviese trópico. Si estuviese Tiraque, Montes de Mandiola, me va a decir que ella dormilona, o desde Entre Ríos hacia el lado de Santa Cruz, Yope o Yoperajobobo, pero también estos otros nombres. ¿Cambio? Entonces ese es botrops, ya es hemotoxina. Vamos bajando, por favor, violento. Quiero ir a la parte de tratamiento. Bien, ya tenemos esa clasificación, ya hemos hablado un poquito de eso. Tiene usted el diagnóstico. Aquí quedamos, por favor, antes de eso. Entonces, para el caso de botrops, donde está el frasco amarillo, la diapositiva 27, por favor. Entonces, aquí tenemos, a ver, no, sí, esta está diapositiva mala, sí, yo corregí esto, ya, no la hemos cambiado. Bien, para el caso de botrops yo voy a usar frascos amarillos, no azules, porque los frascos amarillos están para botrops y están para la quesis. Cada frasco inactiva alrededor de 25 miligramos de veneno botrópico y 15 miligramos de veneno laquésico. Entonces, supongamos la botrops ha inoculado cerca de 170 miligramos de veneno, entonces ustedes hacen un cálculo en frasco y les va a dar más de 6 frascos, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a iniciar tratamiento, como mínimo deben tener 6 frascos de amarillos, 6 frascos amarillos. Acostúmbrense ustedes a tener en sus servicios por lo menos 2 tratamientos, porque como cuando decían, ¿no? Cuando llega un vólvulo de sigmoides hay que esperar a su pareja, va a llegar seguro su pareja. Y lo mismo quizá ocurre en estas situaciones, por lo que yo siempre tengo el cuidado de tener 2 tratamientos. Entonces, lo que quiere decir que voy a tener siempre 12 frascos de amarillo. Siempre voy a estar ahí. A las licenciadas siempre voy recomendándole eso, que vayan fijándose de que debe haber tratamiento para 2 pacientes. Entonces, hay que iniciar tratamiento con por lo menos 6 frascos, ¿ya? Y esos 6 frascos que hay que diluirlos, ya indica acá cómo, ¿no? Hay que diluirlos en una solución más o menos de 300 de solución fisiológica y como ya les dije, iniciar a 8 gotitas por minuto durante 15 minutos. Si no hay reacción, el resto en una hora. En una hora. Concluida la administración de los sueritos, de los antiofídicos, yo debo solicitar cada 6 horas el control laboratorial el primer día, el segundo día 24, 48 y 72 horas. El primer día me va a seguir reportando seguro incoagulable, ¿ya? Pero no hay que desesperarse, hay que darle su tiempo también a los sueros antiofídicos a que estos ejerzan su acción y recomendar en las órdenes médicas que deben comunicar nuestros internitos o nuestros residentes que si ven que hay alteración en la conciencia, que está con hemorragias, gingivorragias, con hematemesis, o alguna otra situación que indique sangrado, nos comuniquen, nos informen, ¿sí? Es importante eso. Entonces, para las botrops y para los laquesis tenemos los frascos amarillos. ¿Cambiamos? Cambiamos y nos vamos ahora aquí está indicado cómo, ¿sí? Esto nos los hizo una residente del hospital, la doctora Soledad, que ahora ya es médico internista, entonces ha sido muy minuciosa en anotar todo ella. ¿Cambio?
Cambiamos, y esta es la quesis, les decía, la serpiente más grande del país. Pucarara, cascabel, puga, sicae, jarapa, surucucú, y es muy agresiva la quesis, ¿no? Tú te encuentras en su camino, ella te va a atacar, te va a atacar, ¿no? Entonces, al momento de realizar la huida ante su presencia, mejor si boto algo, dicen, si boto una polera, una chompa, algo, para que ataque a esa, a la polera y no me ataque a mí. Cuando va a atacar suele enroscarse su cola y pum, morder, porque es 3,5 metros, es realmente grande y la cantidad de veneno que inocula es muy grande. Es una de las serpientes más grandes de nuestro continente americano. Cambio, entonces lo que va a caracterizar, cambio, vamos cambiando, ¿sí? Acá está descrito en qué lugar, si ustedes se fijan, Trópico Cochabamba, yo tengo Puerto Villarruel ahí, ¿no? Que es también parte de la Amazonía. Entonces, de esos lugares, cuando viene paciente, sospechamos y además clínicamente las lesiones que produce son más manifiestas. En el caso de Botrops, mordedura, si ha sido en la mano, puede que haya compromiso de todo un brazo. Pero en el caso de la quesis, no solo va a ser el brazo, sino puede ser un hemicuerpo el afectado con el proceso inflamatorio, las ampollas, las lesiones que causa el veneno de la quesis son importantes, pero son también en extensión importantes. Ese es un dato que nos sugiere a que es la quesis la agresora. ¿Cambio? Cambiamos. La quesis muta sería la única, ¿no? Entonces, bradicardia, hipotensión por efecto vagal. No se olviden, la quesis, eso. Cambio. Entonces, nuestros frasquitos amarillos sirven también. Realmente va a ser importante conocer cuánto de veneno pueden inocular ellos para hacer un cálculo, no sé, así bien exacto de cuántos frascos yo voy a usar, pero realizada la clasificación también como leves, moderados o graves, porque según eso yo voy a indicar cuántos frascos voy a usar. Pero es importante conocer cuánto de veneno puede inocular estos diferentes tipos de serpientes. Para ellas también entonces están las Botrops. Se indica que puede inocular cerca de 1,200 miligramos de veneno, la Botrops cerca de 170, las cascabeles 150 y las Microrus 130 miligramos. Entonces son esa cantidad de veneno que hay que inocular. Ahora vamos a ver si estamos en lo cierto el día lunes por la literatura encontrada o quizá varía esos datos. Vamos bajando, por favor. Entonces, los efectos, según efectos, vamos a ir viendo. El tratamiento también es para esto, el amarillo para la quesis, no olvidar eso, ¿sí? Vamos bajando y está Microrus a continuación. Microrus, acuérdense, un menotécnico. Ahí quedamos, porfa, en esa imagen donde se ve las serpientes corales, el conjunto de, la 38, por favor. La 38, bajamos unita. Estas, ¿ya? Miren, Cesanus, Pixi, Lemniscatus, Surinamensis, todos ellos en el departamento de Santa Cruz, en el Chaco boliviano, ¿ya? Ahora, ellas son chiquitas, 60 centímetros. ¿Cómo sé si es falsa o verdadera? Con menotécnico rana, dice. Zana. El rojo nunca dice rana, rojo, amarillo. El rojo nunca debe tocar al amarillo, dice. ¿Sí? Si el rojo toca al amarillo, estoy frente a una coral verdadera. ¿Sí? Frente a una coral verdadera. El rana, negro, amarillo, lo mismo. El negro no debe tocar al amarillo.
Entonces, si sucede esta situación, estamos frente a coral verdaderas, menotécnico rana. Ahora, otra forma es que el anillo debe cubrir todo el cuerpo, toda la circunferencia del cuerpo. En tanto, las corales verdaderas solo cubren la mitad del cuerpo, solo la mitad. Esas son las falsas, ¿sí? Cambio. Vamos cambiando, por favor. El proyecto Pucarara, ellos se enojaron conmigo, ¿no? Porque les hice una observación a Pucarara, ¿no? Cambio, vamos cambiando. Vamos cambiando, por favor. Accidente lapídico. Entonces, nosotros no tenemos el suerito y no estamos hablando del suerito. Cambio, vamos cambiando. Es neurotoxina pura, cambio. Entonces no hay antídoto en el país, hay que aprovechar la presencia de la OPS, cambio. Y vamos a concluir, entonces avanzamos, por favor. El accidente que es por Crotalus, por cascabel, entonces. Miren en ellos como es componente neurotóxico, la tosis palpebral está presente, pero la dificultad respiratoria. El dolor, el edema y el sangrado no es tan manifiesto como en Botrop, ¿sí? No es tan importante. Acá es importante entonces la dificultad respiratoria, la tosis palpebral. Eso sí es importante. Cambio. Y pues tenemos el cuadro clínico, la clasificación esa que la van a poder leer ustedes, cambio. El diagnóstico, no se olviden, CPK hay que pedir en estos casos, CPK, para ver si no está haciendo una rhabdomiólisis y posterior falla renal. Cambio. Si el síndrome compartimental quizás sea también, no solo en caso de Crotalus, sino en cualquiera de ellas se puede presentar este síndrome compartimental también como una complicación. Hay proceso inflamatorio y por eso la importancia, les decía, de medir la circunferencia y que hay que anotar en la propia piel del paciente para ver que ésta esté disminuyendo en diámetro, puesto que si aumenta en diámetro, hay que pedir, pues, se vaya palpando pulsos. Y cuando yo no sienta pulso, debo parar orejas y decir, algo está pasando y pedir la colaboración de traumatología, porque en algún caso sí se ha hecho fasciotomía, ¿no? Para evitar, pues, mayores consecuencias en estos pacientes. Sí hemos hecho fasciotomías con los traumatólogos también, ¿sí? Cambio. Y el azul vendría a ser el tratamiento para este tipo de serpiente. Entonces dije 150 más o menos. Entonces yo empiezo el tratamiento de las Crotalus los considero como leves y moderados y uso 14 frascos de inicio, ¿no? 14 frascos, y si requiere más, porque puede requerir para inactivar 150 miligramos, porque cada frasco inactiva solo 5 miligramos de veneno. En tanto, la de Argentina, por ejemplo, para Crotalus, sus polivalentes solo inactivan 4 miligramos, los nuestros 5 miligramos. Entonces se hace un cálculo y nos sale más o menos 28 frascos que hay que tener, y también acá hay que tener 2 tratamientos, lo que quiere decir que debo tener 56 frascos de azules siempre ahí en nuestra heladerita del hospital, ¿no? Importante pedir los laboratorios también. Cambio. Bien, la clasificación, cuántos frascos vamos a usar, cómo lo vamos a usar, todo eso vamos a reforzar, yo creo, conocimientos. Ya me decía, pues, que va a haber una reunión presencial con todos ustedes para poder disipar dudas también. Voy a estar presente en La Paz con ustedes. Y ahí vamos a poder, y me gustara visitar, pues, Yungas de La Paz, quisiera ir por Palos Blancos, por todos esos lugares. Cambio, por favor.
Y algunas complicaciones, insuficiencias respiratoria, coagulación, insuficiencia renal, abscesos, y pues ahí está el síndrome compartimental, pues en el que hay que hacer fasciotomía. Cambio. Bien, aquí vemos algunas complicaciones y la clasificación según gravedad de acuerdo al esquema de Christopher Rodning y el otro de Microrus. Entonces, sí hay que habituarse al uso de escalas, ¿no? Para clasificar y hacer un manejo más pertinente, creo, de estas situaciones. Cambio.